Mire para acá un momentito, por favor. Vamos a predicar el tema titulado El bautismo instituido por Cristo. ¿Lo puede decir conmigo? El bautismo instituido por Cristo. ¿Lo puede decir con más ánimo? El bautismo instituido por Cristo. En Hechos capítulo 2 encontramos la historia del derramamiento del Espíritu Santo sobre los primeros cristianos en el día de Pentecostés en el aposento alto. Después de que ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, pero esas lenguas que ellos hablaban eran en parte idiomas que se hablaban en otros pueblos, y en ese momento habían muchos judíos que vivían en otros pueblos que habían llegado a Jerusalén a adorar y los oían hablar en su idioma y se preguntaban cómo es que ellos conocen ese idioma si nunca han estado en este pueblo. Pero ellos hablaban y testificaban del Señor Jesucristo en nuevas lenguas. De manera que Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, se levanta para predicar un mensaje evangelístico y empieza a hablarles acerca de Jesucristo, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros y del perdón de pecados. De manera que al finalizar su mensaje, Pedro les indica la manera en que ellos pueden ser salvos y les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pedro presenta aquí dos condiciones. Uno es arrepentimiento. Diga conmigo: arrepentimiento. Número 2, bautismo. Amén. Entonces, el arrepentimiento y bautismo para el perdón de pecados. Y esto está basado en lo que el Señor Jesucristo dijo en Marcos capítulo 16 y versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Entonces, la conversión a Cristo Jesús, el reconocer a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, va seguido del testimonio público del bautismo en aguas. Amén. Sin embargo, cuando nosotros no profundizamos bien en la doctrina bíblica, cuando nosotros vemos textos superficialmente, nosotros vamos a tener ideas erróneas, vamos a malinterpretar la enseñanza bíblica. Entonces vamos a encontrar religiones y vamos a encontrar doctrinas cristianas que le atribuyen capacidad o atributo de salvación al bautismo, pero desde una vez les digo: el bautismo no salva. Hermano, pero acabamos de leer que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Sí, hermanos, pero que la palabra del Señor tenemos que verla en su contexto general para entender quién es el que salva. Y vamos a encontrar en Hechos, en uno de los muchos versículos, Hechos 4:12, que nos dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De manera, hermanos, que el único que puede salvar se llama Jesucristo. Amén. El único que puede salvar se llama Jesucristo. Muy bien, entonces hay otros extremos. Primero vimos el extremo de las personas que dicen hay que bautizarse para ser salvos, aunque no haya sinceridad de corazón, aunque no haya un genuino arrepentimiento, aunque no haya un reconocimiento de que somos pecadores. Dicen: yo quiero ser salvo, entonces me bautizo, y ya bautizado, entonces ya soy salvo. Ese es un error. Pero entonces nos vamos al otro extremo. El otro extremo dice: si el bautismo no salva, entonces ¿para qué me voy a bautizar?
No es necesario bautizarme. Desprecian el bautismo porque dicen que solo creen en Cristo y eso es suficiente. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿por qué nos bautizamos? ¿Somos salvos o no somos salvos en el bautismo? ¿Es necesario o no es necesario bautizarse? Entonces, para eso tenemos que, nuevamente enfatizo, tenemos que escudriñar la palabra de Dios y tenemos que comprender la enseñanza bíblica que Dios nos ha dado a nosotros los seres humanos. Para la iglesia cristiana hay dos ordenanzas, y ordenanza ya lleva implícita la palabra orden, ¿verdad? Es una orden, dos ordenanzas. Algunos le llaman sacramentos, que se deriva de sagrado, acciones sagradas. Hay dos ordenanzas o dos sacramentos. Uno es el bautismo en agua, dígame conmigo, bautismo en agua. Y el otro, Santa Cena. Santa Cena. Dos sacramentos, dos ordenanzas. Ahora, uno de los frutos del nuevo nacimiento, escúchame bien, es la obediencia. ¿Me está escuchando? Uno de los frutos del nuevo nacimiento es la obediencia. ¿Por qué nos bautizamos? Porque Cristo lo ordenó. ¿Por qué nos bautizamos? Porque Cristo lo ordenó. Pero entonces, ¿qué gano con bautizarme? Cristo lo ordenó. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se da cuenta que en ese versículo el Señor está dando una orden: vayan y hagan discípulos en todas las naciones. ¿Y qué dice? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué nos bautizamos? Porque Cristo lo ordenó. La obediencia es fruto del nuevo nacimiento. Y es algo, hermanos, que Dios le reclamó en el Antiguo Testamento a su pueblo Israel. Eran desobedientes, así como usted puede ver en la Biblia. Eran desobedientes y querían hacer las cosas a su manera. Y decían: es que yo lo hago así porque así me siento bien, porque así quiero, porque así me enseñaron. Y entonces viene el profeta Samuel en 1 Samuel 15:22. Y él declara: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Entonces el profeta Samuel viene y le dice al rey Saúl y le dice al pueblo: obedecer es mejor que cualquier sacrificio. No que yo voy a hacer esto, que voy a meterme a 200 días de ayuno, y que voy a hacer aquí, y que voy a hacer allá, y que me voy a ir de rodillas, y que voy a hacer tal cosa. El obedecer es mejor que hacer todo eso. Entonces el Señor nos ordena: bautícense. Señor, yo no entiendo por qué me tengo que bautizar. Bueno, no lo entienda, pero obedezca, después lo va a entender. Entonces vienen personas que se creen muy espirituales, que se creen con revelaciones, que Dios me habló, y fundamentan la seguridad de su salvación en esas cosas, en manifestaciones externas, y desprecian los mandatos del Señor, desprecian los mandamientos del Señor, desprecian las ordenanzas del Señor, porque ellos se creen muy espirituales.
Hermano, ¿por qué no se bautiza? No, porque yo sé que el bautismo no salva y entonces yo recibo revelación de Dios. No sé de qué Dios recibe revelación, pero no es de mi Dios, porque Dios no se contradice. Mire para acá, por favor. Ninguna revelación, ninguna profecía, ningún sueño, ninguna manifestación espiritual puede desautorizar a la palabra de Dios. Yo no sé si usted me está escuchando. Ninguna revelación, ninguna profecía, ningún sueño, ninguna manifestación espiritual puede desautorizar a la palabra de Dios. Y cuando se presenten delante del Señor, ellos van a ir por delante de todas esas sus experiencias, supuestas experiencias espirituales. Señor, yo tuve sueños, yo tuve revelaciones, yo profeticé, yo hablé lenguas, yo hice esto, yo hice lo otro. ¿Y qué dice el Señor en Mateo 7, 22 y 23? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El obedecer es mejor. Yo no sé si usted me está escuchando, iglesia. No se trata de lo que yo quiera, no se trata de lo que a mí me gusta, no se trata de lo que yo siento, se trata de obedecer. Ahora, vuelvo a enfatizar, hermanos, porque posiblemente alguien dirá: pastor, pero si usted el jueves predicó que Dios no obliga a nadie. Vuelvo a enfatizar esto: el nuevo nacimiento da como fruto la obediencia. Es decir, yo no le estoy diciendo a aquellos que no han reconocido a Cristo como Señor y Salvador que deben bautizarse. No, primero tienen que reconocer a Cristo como Señor y Salvador, tener una conversión genuina y luego obedecer. De manera que aunque el bautismo no tiene atributo de salvación, el ser bautizado es fruto de ser salvos, de la obediencia. No recibo salvación por ser bautizados, pero me bautizo, ¿por qué? Porque el Señor lo mandó. Y porque soy salvo, yo obedezco. Yo no sé si usted me está entendiendo, iglesia. ¿Qué simboliza el bautismo? En primer lugar, Lucas 3, 21 y 22 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal de paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vean, hermano, la importancia del bautismo, que hasta el Señor Jesucristo se bautizó. El mismo Juan el Bautista se quedó sorprendido: ¿cómo es que tú vienes a bautizarte? Tú no necesitas bautizarte, sí, pero yo soy ejemplo. Yo tengo que darle ejemplo a todos ustedes de que debo bautizar. Y el Señor Jesucristo fue bautizado. Pero cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, hubo un testimonio público, respaldado por el Padre y por el Espíritu Santo, de que Él era el Cristo. De manera, hermanos, que el bautismo es un testimonio público. Es decirle a las personas: yo he decidido seguir a Cristo. Es decirle al mundo: yo he renunciado al pecado, yo soy una nueva criatura. Es un testimonio público el bautismo. Estamos dando testimonio de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Estamos dando testimonio de que somos hijos de Dios, y a la vez Dios está dando testimonio que nosotros somos sus hijos en el bautismo. Adquirimos una nueva naturaleza espiritual y el compromiso de andar en una vida nueva. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Por qué nos bautizamos? Estamos dando testimonio público de que nuestro Señor es Jesucristo. Estamos dando testimonio público que nuestra fe está en Cristo. Estamos dando testimonio público que Cristo es nuestro Señor, que hemos renunciado al pecado.
Y ahí viene el segundo simbolismo del bautismo. Romanos 6, 3, 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo es un símbolo de la obra que Cristo ha hecho en nosotros, en nuestro espíritu. Ahora, cuando somos bautizados, nuestro cuerpo físico no es transformado, pero sí nuestro espíritu es transformado. O sea que si hay alguien que dice me quiero bautizar para que se me quite lo feo, no le va a funcionar. Es una transformación espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Ser sumergido en el agua es símbolo que hemos muerto a nosotros mismos, que hemos muerto al pecado. Cuando somos sumergidos en el agua, ese acto, ese momento es un simbolismo que estamos muriendo al pecado, estamos siendo sepultados juntamente con Cristo, como dice Romanos 6. Y luego cuando emergemos es un símbolo de un nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo Jesús. Juan 3:5, Jesús le dice a Nicodemo, respondió Jesús, de cierto os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hermanos, vemos el simbolismo del bautismo. La inmersión es la muerte, ¿a qué? Al pecado, a nosotros mismos. Y cuando emergemos del agua es un símbolo de una nueva vida, un nuevo nacimiento. Ahora, hermanos, escúchame bien, mire para acá. Eso es un símbolo. ¿Qué es? Un símbolo. Un símbolo de lo que ya sucedió en nuestro espíritu cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo. Nacemos de nuevo en nuestro espíritu cuando reconocemos sinceramente que somos pecadores. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados con todo nuestro corazón. Cuando pedimos perdón a Dios con toda honestidad. Cuando confesamos libre y conscientemente de que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo, debemos estar conscientes de lo que estamos haciendo. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo, debemos estar conscientes de que hemos pecado, que hemos ofendido a Dios. Debe haber en nosotros dolor por haber ofendido a Dios. Y debe haber una confesión sincera de arrepentimiento, pidiendo perdón y confesando libre y conscientemente que Jesucristo es nuestro Señor. Se da cuenta, hermano, que mire, nosotros estamos muy acostumbrados a lo material, estamos muy acostumbrados a lo que vemos, a las acciones, y ahí es donde se equivoca la religión, porque la religión por eso pone ritos, por eso la religión pone muchas condiciones, muchos ritos. Miren, los sacramentos o las ordenanzas del Señor solo son 2. Pero la religión pone un montón más, y que tiene que hacer esto, y que tiene que hacer lo otro, y que tiene que hacer aquí, de un vueltegato, 7 vueltas, 3 brinquitos, y entonces todo lo ponen físicamente y no se preocupan por lo interno, por la sinceridad del corazón. Cuando Dios lo que mira es el corazón, hermanos. Por eso cuando usted ore y pide perdón, usted tiene que hacerlo de todo corazón, con sinceridad, no de diente a labio, porque Dios sí mira el corazón. Hermano, en mi caminar cristiano,
En los años que el Señor me ha permitido ser cristiano, yo he sido testigo que hay personas que se han ido a bautizar. ¿Por qué? Porque están interesados en una patoja de la iglesia, en un patojo de la iglesia, y el pastor le dice: si ustedes quieren casarse, tienen que ser bautizados y perseverar en la iglesia. Entonces dice: bueno, yo me bautizo, ¿verdad? No hay problema. Y vienen, reciben la doctrina, se bautizan y se casan, y al otro día de casados se olvidan de la iglesia. No hay una sinceridad. Ese bautismo no les sirvió de nada, solo se fue a echar un chapuzón. Eso no sirvió de nada, porque lo que realmente vale, hermanos, es una sinceridad, una conversión sincera a Cristo Jesús. Y el bautismo viene a ser un simbolismo de lo que ha sucedido en nuestro interior. Volvamos a Romanos 6, donde declara que los nacidos de nuevo, los bautizados, no vuelven al pecado. Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, ustedes que fueron bautizados el día de ayer, en su mente no debe de haber ningún pensamiento de volver nuevamente al pecado, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto no se trata de intentarlo, esto no se trata de probar, esto se trata de una decisión definitiva. Es una decisión definitiva, renunciar al pecado. Y es por eso que tenemos que permanecer en Cristo Jesús, para no caer, perseverar. Dice la Biblia que el diablo, que el Señor lo reprenda, es como un león rugiente que anda viendo a quién devorar. Y el diablo está atento, el diablo no se distrae. El diablo está viendo en qué momento nosotros bajamos la guardia para atacarnos. Y es por eso, hermanos, que usted no le debe dar lugar a la carne y perseverar en el evangelio. De manera, hermanos, que quiero enfatizar esto: para ser bautizados debemos ser conscientes que somos pecadores y voluntariamente arrepentirnos y confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Tenemos claro eso? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque han habido errores doctrinales que han entrado en el cristianismo. Los apóstoles y los primeros cristianos practicaban el bautismo en personas adultas, porque tenían claro todo esto. Pero luego, hermanos, conforme se fue contaminando el cristianismo, conforme se fue contaminando la doctrina cristiana, empezaron a bautizar a niños. Mire para acá, por favor. 400 años después de Cristo, ya en la iglesia cristiana se bautizaban niños. ¿Por qué, hermanos? Porque empezaron a darle énfasis al bautismo como con atributos de salvación. Empezaron a predicar, empezaron a enseñar que el bautismo salva. De manera que mientras más pronto se bautizaba a alguien, más segura era su salvación. Entonces decía: ay, el bautismo salva. Entonces hay que bautizarlo desde niños, porque si un niño se muere sin ser bautizado, se va al infierno. Entonces nomás nacen, hay que tirarlo al agua. Y se enfocaron en eso, hermanos, se enfocaron en eso, que se olvidaron de la primer condición. La primer condición la vimos en Marcos 16, 16. El que creyere. Amén. El que creyere y fuere bautizado. Entonces ellos se enfocaron tanto en que el bautismo salva, que hicieron a un lado la primera condición, el que creyere.
hay que bautizar a los niños para que sean salvos, porque si no los bautizamos y se mueren de niños, se van a ir al infierno. Bueno, entonces bauticémoslos. Un niño en su inocencia no entiende su condición de pecado. No entiende. Los científicos, los expertos, los conocedores, ellos han descubierto que un niño empieza a tener conciencia plena. Es cierto, un niño de 6 años, 7 años, 8 años, 9 años ya se da cuenta, pero los científicos han descubierto que llegan a tener su conciencia plena, su conciencia completa a partir de los 12 años. Antes no. Es por eso, hermanos, que para usted la mejor época de su vida fue su niñez. Para los que nacieron a principios de los años 2000, los años 2000 fueron los mejores años de la vida. Para los que nacieron en los años 90, los años 90 fueron los mejores años de la vida. Y así sucesivamente. ¿Por qué, hermanos? Porque es en la época de nuestra inocencia que nosotros no andamos tan preocupados, tan afanados. Entonces no hay conciencia de nuestra condición de pecado, y para arrepentirnos de nuestros pecados es necesario que seamos conscientes de ello. Yo no sé si usted me está entendiendo, iglesia. Para arrepentirnos de nuestros pecados debemos ser conscientes de que somos pecadores. Es algo que los niños no entienden. Por lo tanto, en el bautismo de niños no hay arrepentimiento, porque ellos aún no tienen conciencia de pecado. Debe ser una decisión voluntaria. Debe ser una decisión consciente. Ahí dicen, los padrinos piden perdón por ellos. No, están obligando al niño a hacer algo que él aún no puede decidir. Y eso lo platicamos ayer con los hermanos que se fueron a bautizar. Hermanos, ustedes están tomando esta decisión voluntariamente. Aquí nadie les torció el brazo. Es una decisión consciente, voluntaria, por convicción propia. De manera, hermanos, que por torcer las doctrinas, entonces se cometen errores. Un niño no puede ser bautizado. Por eso dice el proverbista, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Instruimos a nuestros hijos en los caminos del Señor, les damos buen ejemplo en casa, para que cuando ellos ya tengan la mayoría de edad, ellos ya tengan la decisión personal, voluntaria de seguir a Cristo. Ahora, nos encontramos también con la doctrina unicitaria. ¿Han oído ustedes de esa doctrina? Tal vez sí, pero ustedes los conocen más como solo Jesús, ¿verdad? Esa doctrina enseña que hay que bautizar solo en el nombre de Jesús. Y entonces ellos utilizan textos como el que leímos, Hechos capítulo 2, en su versículo 38. Utilizan ese texto y otros más parecidos para fundamentar su doctrina. Dice Hechos 2:38, Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ellos dicen, hay que bautizar solo en el nombre de Jesús. ¿Y por qué? Porque ahí lo dice en Hechos 2:38. Pero entonces ellos están ignorando el establecimiento de esta ordenanza por parte del Señor Jesucristo en Mateo 28:19. Porque fue el Señor Jesucristo que instituyó la ordenanza del bautismo. Y veámoslo cómo la instituyó, ya lo leímos, pero volvámoslo a leer, Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo dice? Bautizándolos, ¿cómo? En el nombre del Hijo
y del Espíritu Santo. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesucristo. Entonces vienen ellos y dicen, no, es que Hechos dice que solo en el nombre de Jesús. Bueno, eso lo dijo Pedro, pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Ahora, hermano, ¿cómo entendemos nosotros eso? ¿La Biblia se contradice? No, la Biblia no se va a contradecir. Si nosotros no entendemos algo, el problema está en nosotros, no en la Biblia. En la época de Jesucristo, escúcheme bien, se lo voy a explicar rápidamente porque no tenemos mucho tiempo. En la época de Jesucristo, el bautismo era una práctica de muchas religiones, religiones paganas como también sectas judías. Usted puede buscar en la historia y va a encontrar que los egipcios y los babilonios y muchas otras culturas tenían la práctica del bautismo, al igual que en las sectas judías. De hecho, en el judaísmo, en la ley, habían prácticas parecidas al bautismo, como en Levítico 14:8, que dice: y el que se purificare lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Ahí había una práctica en que la persona debía de lavarse todo el cuerpo como un rito de purificación. ¿Y dónde lo hacían? Pues en un río. Se iban a sumergir. Entonces habían prácticas de bautismo en muchas religiones, en muchas sectas. El bautismo de Juan no era el mismo bautismo del Señor Jesucristo. Pablo, cuando llegó a la iglesia de Éfeso, dijo lo siguiente, Hechos capítulo 19, versículo 3 al 5. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, yo quiero que entienda, hermanos, que en esa época, cuando se hablaba de bautismo, había que especificar, porque habían muchos bautismos. Hoy en día no, hermanos. Hoy en día el bautismo lo acaparó el cristianismo, pero en esa época no. Entonces estaba el bautismo de Juan, estaba el bautismo de los egipcios, estaba el bautismo de los judíos y estaba el bautismo de Jesús. Cuando dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, está indicando que fueron bautizados con el bautismo instituido por el Señor Jesucristo en Mateo 28:19, y lo están haciendo bajo su autoridad y según la indicación que el Señor Jesucristo dejó, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no sé si logré aclararle un poco esto, pero si usted tiene más dudas respecto a eso, con mucha confianza puede preguntar. Amén. Ahora, después de la muerte de Cristo inicia la iglesia y los apóstoles, y usted puede leer la historia en el libro de los Hechos, pero el último de los apóstoles fue Juan. Y cuando Juan murió, el cristianismo había crecido mucho en todo el mundo conocido de aquella época, en Asia, en África, en Europa. Muchos se habían convertido a Cristo. Había muchas personas, muchos cristianos alrededor del mundo conocido. Pero había un problema. Los cristianos que se convertían del judaísmo, ellos habían sido instruidos en la Biblia. Porque el judaísmo pues tiene la Biblia también. Pero los cristianos que se habían convertido en Europa, en África, en Asia, ellos nunca habían oído de la Biblia. Por esa razón vieron la necesidad de instruirlos en la Biblia antes de bautizarlos. Y crearon un manual de doctrina, el primer manual de doctrina, que se llamó la Didaché o la Didaché. La Didaché es el primer manual de doctrina de la iglesia primitiva.
Ese libro usted lo puede comprar por internet. Es el primer manual de doctrina del cristianismo. Vale como unos 150 quetzales. ¿Por qué estoy diciendo eso, hermanos? Porque hay iglesias que para bautizar tienen un periodo de adoctrinamiento, ¿verdad? Como nosotros. Y hay iglesias que dicen que no hay que hacer ningún periodo de adoctrinamiento, que si aceptan de una vez hay que bautizarlo. En esto ninguno ni está bien ni está mal. Si los que bautizan sin adoctrinamiento, pues lo pueden hacer. Y los que bautizamos con adoctrinamiento también lo podemos hacer. Pero ¿por qué, hermanos? Porque en la iglesia del libro de los Hechos, cuando leemos en Hechos 2 que Pedro le dice a la gente: arrepiéntanse y bautícense, ellos fueron bautizados sin recibir doctrina. En Hechos 8 vemos al etíope que fue bautizado por Felipe inmediatamente sin recibir doctrina. En Hechos 9 el apóstol Pablo fue bautizado en Damasco sin recibir doctrina. En Hechos capítulo 10, Cornelio, cuando Pedro fue y les predicó, recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados sin recibir doctrina. En Hechos capítulo 16, el carcelero de Filipo, él y su familia fueron bautizados sin recibir doctrina. ¿Pero por qué? Porque ellos tenían un trasfondo de judaísmo, que conocían la palabra de Dios. El funcionario etíope, ¿qué estaba haciendo antes de ser bautizado? ¿Qué estaba haciendo? Leyendo la Biblia, el libro de Isaías. Pero los cristianos de otros países que no conocían la Biblia, era necesario instruirlos en la Biblia. Y es por eso, hermanos, que muchas iglesias ven la necesidad de dar una instrucción antes de ser bautizados. Ahora, nosotros como iglesia no lo establecemos como dogma. Si usted no recibe doctrina, no se puede bautizar. Hemos bautizado a hermanos sin haber recibido doctrina, por alguna necesidad, por alguna condición. Incluso, hermanos, hemos bautizado a hermanos sin sumergirlos, porque o están muy enfermos o muy ancianos. Entonces los bautizamos rociando agua en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pero lo que yo quiero oír, hermanos, es de que no caigamos en dogmatismos, en decir es que se tiene que hacer así, porque así tiene que ser, si no se van a ir al infierno si no lo hacen así. No, hermanos, estaríamos cayendo en legalismos como los fariseos. No es un dogma recibir doctrina antes de bautizar, pero sí es conveniente instruirlos. Amén. Es más, hermano, los primeros cristianos, cuando recibían el adoctrinamiento de la Didaché, ¿sabe cuánto tiempo recibían doctrina? Aquí los hermanos recibieron que 2 meses, ¿verdad? 3 meses. 3 meses recibieron los hermanos doctrina. No todos, ¿verdad? Pero ¿sabe cuánto tiempo recibían los primeros de cristianos doctrina? ¿Cuántos creen que 1 año? ¿Cuánto? 3 años recibían doctrina. 3 años. Era una carrera, hermanos. Y se bautizaban en la época de Semana Santa, el domingo de resurrección. Un día antes de bautizarse tenían que pasar en oración en vigilia. El sábado tenían que ayunar. Sábado en ayuno todo el día, domingo en vigilia, y el domingo se iban a bautizar. Eso era la iglesia después de los apóstoles. Pero, hermano, yo voy finalizando ya porque el tiempo se nos ha ido y tenemos que participar de la mesa del Señor. ¿Por qué somos bautizados? Primero, porque Cristo lo ordenó.
Y somos bautizados en una convicción personal, en un testimonio público de que le hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús. Y simbólicamente en el bautismo participamos de su muerte y su resurrección. Por tanto, debemos sentirnos dichosos y agradecidos que el Rey de Reyes, Señor de Señores, el dueño de toda la creación, nos haga partícipes de su familia. Es una dicha. Hermanos que se fueron bautizados el día de ayer, ustedes no deben de tomar este paso a la ligera. Este es un compromiso con Dios de andar en vida nueva. Recuérdense que Gálatas 6:7 dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Y aquellos hermanos, amigos, bueno, hermanos, no vamos a decir amigos, aquellos hermanos que se resisten a bautizarse, mediten en su vida si realmente se han convertido a Cristo de corazón, porque el bautismo es un acto de obediencia. El bautismo es una convicción de que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Recuerden que así como usted quiere que Dios se comprometa con usted, así usted tiene que comprometerse con Dios. Amén. Sí, porque hay algunos por allá, por la China, que quieren que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios les dé, que Dios les ayude, pero ellos no quieren hacer nada por el Señor. No quieren hacer nada. Y esto es una relación de mutuo compromiso. Amén. Una relación de mutuo compromiso. Si usted está dudando acerca de su fe en Jesucristo, analice en su vida, examine su corazón y medite y diga: ¿realmente yo he nacido de nuevo? ¿Realmente tengo a Cristo en mi corazón? Porque si no lo ha hecho, pues la oportunidad está abierta siempre. Siempre está abierta la oportunidad de venir y entregar su vida a Cristo. Dice en Isaías: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Amén. ¿Cuánto le da un gloria a Dios al Señor en esta mañana? Amén. Póngase de pie, amada iglesia. Póngase de pie.